Quiero hablar hoy rápidamente de una historia que muchos de ustedes ya conocen, pero quiero recordar esta historia. Y esta historia tiene que ver con la vida de Mefiboset. Mefiboset era el nieto de Saúl, pero era el hijo de Jonatán, y Jonatán era el mejor amigo de David. Y es impresionante porque David y Jonatán habían hecho un pacto. Y era un pacto de parte de David con Jonatán, que se iban a cuidar, que se iban a proteger las espaldas. Pero algo pasó. Llegó la guerra a la casa de Saúl. Llegó el caos a la casa de Saúl. Llegó la tempestad, la sangre, la lucha. Y en medio de todo esto dice la Biblia que la que cuidaba a Jonatán, la que lo cuidaba, estaba pequeño, lo agarró. Y por salir huyendo, ¿qué sucedió? Se le cayó el niño. Y este niño quedó paralítico, quedó lisiado, quedó traumatizado. Y hay unos traumas que experimentó Mefiboset. Lo primero, el trauma físico. ¿Por qué? Porque él sufrió un trauma que le impidió, primero que todo, ejercer un cargo de guerrero. Le impidió caminar. Todos los príncipes de Israel tenían que ser guerreros, pero ese trauma que él había experimentado, ese cuadro tan triste que él había experimentado, le cortaba los sueños, le cortaba su identidad, le cortaba lo que él era, le cortaba lo que él significaba, le cortaba lo que él realmente tenía en su sangre, en su ADN, en lo que venía de él. Otro trauma con el cual creció Mefiboset es que era un trauma familiar. Imagínese usted, en ese caso, Mefiboset creció sin su padre, creció sin su abuelo, creció sin su familia, creció en otra casa, creció en otro territorio, creció en otro ambiente, creció en otra historia que no iba ligado a lo que él era. Él tuvo un trauma emocional. ¿Por qué tuvo un trauma emocional? ¿Por qué? Porque Mefiboset tuvo que pasar por el dolor de una familia perdida, por la depresión, por la soledad. Tanto así que cuando él mismo habla de él, Mefiboset se llama a sí mismo como un perro muerto. La manera en la que se veía Mefiboset era: soy un perro muerto. Soy nada. Soy lo peor. ¿Por qué? Porque en Mefiboset había toda una carga emocional, una carga física, una carga social. ¿Por qué? Porque de haber tenido el privilegio de quizás vivir una vida de lujos, en casa de lujo, el lugar al cual él pertenecía, vivió en un lugar llamado Lodebar. Lodebar significa sin pasto, lugar de olvido, un lugar donde ni siquiera las ovejas podían vivir. Pero ¿qué pasa? Hay algo que me impresiona, y esto es lo que quiero tocar en este momento. Un día David se levanta y David dice: ¿habrá quedado vivo alguien de la casa de Jonatán? Y yo me imagino a David preguntándole: muchachos, venga para acá. Y los muchachos llegando: necesito que busquen si ha quedado alguien de la casa de Jonatán. Pues, Señor, hay uno que acá sabe de uno, tráiganmelo. ¿De quién sabes? Oh, sí, de Jonatán. Perdón, de Mefiboset, hijo de Jonatán. Mándenmelo a buscar. Y lo impresionante es que llegaron a buscarlo. Y cuando llegaron a buscarlo, fueron por él, salieron por él, lo trajeron hasta la casa del rey, lo pusieron en el lugar de palacio, lo pusieron en el lugar de honor, lo pusieron en donde estaba David. Y donde estaba David, cuando estaba él, nuevamente, y fue el versículo que leímos, se dice Mefiboset: ¿quién soy yo para que mires a este perro muerto? Es que hay algo poderoso cuando hablamos de la sangre. Hay algo poderoso cuando hablamos del linaje. Hay algo poderoso cuando hablamos del significado tan grande que es tener la sangre, en este caso, sangre real. Por el simple hecho de Mefiboset llevar
dentro de sí una marca en su sangre, en su ADN, de descendencia de casa de rey, descendencia de Jonatán, descendencia de palacio. El simple hecho de tener esa sangre dentro de él cambiaba su historia y cambiaba su realidad. Y es que cuando David recordó el pacto que había hecho con Jonatán, es la sangre de Jonatán, por decirlo figuradamente, su linaje, su cobertura, lo que termina siendo 4 cosas en él que yo quiero hablarte hoy. Lo primero que hace es que a Jonatán, el tener ese linaje de la sangre de la casa de Saúl y de Jonatán, le da identidad. Le habla de quién era él. Le habla de donde él pertenecía. Y aunque él se llamara perro muerto, dentro de él había una identidad innegable. Una identidad que nada ni nadie le podía robar. ¿Por qué? Porque venía en su ADN, venía en su genética. Y cuando hago este paralelo con la vida de Cristo a nuestras vidas, en el momento de nosotros entender que hemos sido abiertos a recibir a Cristo en nuestro corazón, algo pasa, que lo que el enemigo nos había llamado, que el nombre que el enemigo nos había puesto, que el nombre que el enemigo nos había categorizado, queda a un lado, porque ahora su sangre, la sangre que nos ha lavado, la sangre que nos ha redimido, nos ha dado una identidad que vuelve a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y es que aunque estuvo en ese lugar de olvido, aunque estuvo en ese lugar de depresión, aunque estuvo en ese lugar donde ni las ovejas querían estar, la identidad era inamovible de la vida de Mefiboset. Igual en nosotros hay una identidad que tiene que ser recobrada por medio de la sangre de Cristo, que es la que nos marca en un antes y un después. Y es que nuestra identidad no está marcada en lo que dice la gente, nuestra identidad no está marcada en lo que opinan los demás, nuestra identidad no está marcada ni siquiera en lo que yo opino, sino que mi identidad está marcada en lo que ya Dios dijo que yo soy. Amén. Por eso la sangre de Cristo viene a sanar tu identidad. La sangre de Cristo viene a decirte que ahora en ti no solamente hay un ADN físico que te hace de la familia Pérez, Rodríguez, Morales, Amaya, Gutiérrez, no. Sino que ahora también espiritualmente, y cuando hablamos de la sangre de Cristo que fue derramada por nuestros pecados, es que su sangre nos ha limpiado y nos ha hecho recobrar lo que verdaderamente nosotros somos. Ya no somos nosotros huérfanos, ya no somos dejados, ya no somos abandonados, ya no somos aquellos que el enemigo quiso llamar drogadictos, ya no somos los que están llenos de temor, ya no somos los que están sin saber qué hacer, ya no somos los que son menos, ya no somos los que están en un lugar de derrota, ya no somos los que están confundidos, ahora somos los hijos de Dios. Amén. Ahora somos su linaje, ahora somos sus escogidos. Cuando entendemos que la sangre de Cristo fue derramada por mí para recobrar mi identidad, es cuando yo empiezo a sanar mi identidad. Entonces, ¿por qué muchos jóvenes se sienten menos? ¿Por qué muchas personas se sienten menos? ¿Por qué a muchos les pasa a los de Mefiboset? ¿Es que acaso yo soy un perro muerto? Quizás hoy tú no te digas perro muerto. Quizás hoy tú te creas que no puedes alcanzar aquello por lo cual Dios te creó. Hay una segunda cosa que hace el poder de la sangre. Número 2, y es que la sangre o ese linaje en Mefiboset, número 2, lo posicionó al lugar donde él pertenecía. Primero, le da identidad. Número 2, lo posiciona. Y esto de posicionar es impresionante porque él había pasado muchos años de su vida en el lugar incorrecto, con las personas incorrectas. Pero había un tiempo específico para él, y cuando llegó ese tiempo específico para él, él llegó a estar con las personas correctas, en el lugar correcto, en el lugar en el que pertenece. Esto nos da a enseñar que Cristo Jesús, de igual manera, al derramar su sangre por nosotros, al morir por nosotros, nos establece y nos pone en el lugar en el que nosotros pertenecemos. Nos pone en ese lugar de hijos, nos pone en ese lugar de restauración, nos pone en ese lugar
de antes estar en el pecado, de ahora estar en salvación, pero no solo eso, sino que además ahora para vida eterna nos va a poner en ese lugar que anhelamos vivir por los siglos de los siglos. Y es que esto me impresiona, ese ADN que había en Mefiboset, esa sangre que había en él, lo llevó a casa, lo llevó a donde pertenece, lo posiciona, lo pone ahí en ese lugar, lo pone ahí donde él debe de estar. Quizás en este momento tú estás en el lugar equivocado, con la gente equivocada. Quizás en este momento tú has pasado y estás sintiendo momentos de que esto no es lo tuyo, de que en ti no hay algo que va a poder suceder. Quizás tú te sientes en un lodebar, un lugar donde no hay esperanza, un lugar donde no puedes vivir, una familia que está llena de problemas, una familia que está sin solución, una vida confusa, una vida de dolor, cualquiera que sea tu situación. Pero siempre hay una palabra que viene de parte de Dios a decirte: hijo, ese no es el final de tu vida. Hijo, ese no es el final de tu historia. Hijo, lo que estás pasando en tu casa no es el final de lo que vas a vivir. Hijo, lo que están diciendo las personas no es lo que te pertenece a ti. Hay un lugar que preparé para ti. Hay una posición que preparé para ti. Hay un propósito que preparé para ti. Hay algo que he preparado contigo, porque tú eres mi escogido. Amén. Porque tú eres mi seleccionado, porque tú eres aquel a quien yo llamé, porque tú eres aquel a quien yo seleccioné, y en ti hay un ADN especial. Amén. Y es un ADN que contiene que fuimos lavados y limpiados con la sangre de Cristo. Cuando tú te atreves a entender que no fue en vano, que la sangre de Cristo Jesús fue derramada, es para posicionarte de que tu lugar no es el pecado, sino que tu lugar es la vida eterna. Amén. De que tu lugar no es el lugar de la inestabilidad, sino el lugar de la estabilidad de Dios. De que tu lugar no es el lugar de la eterna aflicción, sino al contrario, el lugar de la vida eterna. ¿Por qué? Porque es tan poderoso el significado de la sangre de Cristo, que lo tercero que hace, además de dar identidad, además de posicionar en ese lugar correcto, lo tercero que hizo la sangre en Mefiboset, ese ADN que él tenía, es que en Mefiboset, número 3, y esto es algo que a mí me marca mucho y que quiero que tú resaltes en tu mente en esta tarde, es que Mefiboset fue restaurado. Mira, si hay algo que trae restauración a la vida de una persona, es entender el poder de la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque hay muchos jóvenes que están atados al pecado, hay muchos jóvenes que están atados a lo malo, hay muchos jóvenes que están atados a cosas que le desagradan a Dios, pero cuando viene el poder de la sangre de Cristo, y ya ustedes hablaron de esto un poco más, ese poder que te limpia, ese poder que te hace olvidar de aquel lugar donde Dios te sacó, ese poder que viene, la sangre de Cristo que ha sido derramada para limpiar tus pecados. Pero lo más sorprendente de todo, que trae restauración. Y es lo que pasó con la vida de Mefiboset. En Mefiboset hubo una restauración total para él, una restauración en todas las áreas de su vida. Ahora, puede que quizás no caminaba físicamente, pero corría más que cualquiera, porque muchos, aunque tienen sus piernas físicas, son paralíticos del alma. Pero cuando él estaba ahí, llegó como un perro. Él se creía perro, se llamó perro, pero de ahí se convirtió en un hombre restaurado, en un hombre donde estaba y pertenecía al lugar que siempre tuvo que haber estado. Ahora, ¿qué hay por restaurar en tu vida? Quizás hay emociones que se tienen que restaurar. Hay 4 cosas que dañan a una persona. Primero, las palabras que sus padres le dicen. Palabras de desánimo, palabras de desaliento, palabras de derrota. Palabras que le han dicho gente de menosprecio. Tú no vales, tú no sirves, esto no va a funcionar, ¿para qué hacen eso? Eso no tiene sentido, eso es una basura, eso no sirve para nada, usted nació para otra cosa. Las palabras dañan la vida de una persona. ¿Cuánto tiempo duró escuchando Mefiboset que era un paralítico, que era un perro, que era un viejo, que era feo, que era gordo,
Cualquier palabra que hubiese podido venir a herirlo. Ahora, ¿cuál es la palabra que te ha marcado a ti? ¿Cuál es la palabra que te ha marcado a ti? A Mefiboset fue la palabra perro, pero ¿cuál es la palabra que te ha marcado a ti? Quizás algunas personas inclusive te han marcado con la palabra religioso para ofenderte. Algunos te han marcado con la palabra de la oveja negra, como sea cualquier palabra que te haya marcado. Lo segundo que marca la vida de una persona son las acciones que empiezan a hacer. Acciones como golpes, acciones como dejar en abandono, acciones como dejar en el olvido, como dejar en orfandad a sus hijos. Otra de las cosas que daña a una persona, además de las palabras, además de las acciones, son las personas mismas, se dañan a sí mismas. Si hay alguien que se hace daño, somos nosotros a nosotros mismos. Nos ofendemos, somos los que menos creemos en nosotros. Parece que andamos con un bastón dándonos en la cabeza. No sirvo, no funciono, soy torpe, soy tonto, soy bruto, no sirvo para nada. Esto afecta la vida de los jóvenes, la vida de las personas. Y como les estoy diciendo, las palabras, las acciones, nosotros mismos, pero no podemos ignorar que lo cuarto que viene a dañar la vida de una persona para destruirla totalmente es el enemigo. El enemigo tiene un plan de destrucción contra nosotros. Y es que ya no se habla del diablo. Pero dice la palabra de Dios que él anda como león rugiente mirando a quién devorar. Es una realidad, ya no hablamos de lo espiritual. Ya no hablamos de que hay huestes, de que hay principados, de que hay demonios. Y sí los hay. Sí los hay. Ya se nos olvida decir entre nosotros muchas veces, entre los jóvenes, que debemos nosotros levantarnos, como dice la palabra de Dios, que nuestra guerra no es contra sangre ni carne, sino contra huestes, potestades y principados de maldad. Y ahí es cuando está el poder de la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque el poder de la sangre de Cristo, cuando lo tenemos en nuestra vida, trae esa restauración a causa de esas 4 cosas que yo les he dicho. Y nos levantamos creyendo de que su sangre derramada y que la resurrección de Cristo ha sido la que ha vencido al enemigo. Que ningún espíritu podrá venir a hacer frente a nosotros, los hijos de Dios, sino que ya por el poder de Dios, por el sacrificio en la cruz y por la sangre derramada, somos victoriosos y somos vencedores. Y el diablo no tiene autoridad sobre ninguno de nosotros, sobre ninguno de nuestros hijos, sobre ninguno de nuestra casa, y que hay poder de restauración en la sangre de Cristo. Amen. Y para hablar de sangre, quiero recordarles rápidamente aquella ocasión donde el pueblo de Israel tomó sangre de cordero para poner en sus puertas. Para que aquel juicio que venía no tocara el hogar que estaba cubierto con sangre, o la puerta que estaba, el dintel que estaba cubierto con sangre. Y es que también la sangre tiene un alto representativo en el tema del campo espiritual y de la guerra espiritual. Nosotros, cuando entendemos el poder de la sangre de Cristo, entendemos que aunque vengan jóvenes atados con droga, atados con homosexualidad, atados con lesbianismo, no podrá hacerle frente ni ser más fuerte que el poder de la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Amen. Que venga el espíritu, el demonio, que venga, hay un poder sobrenatural sobre nosotros que debemos activar. Ese poder de entender que en la cruz del Calvario fue clavada y fue rota esa acta que había en contra de nosotros. Y de eso tenemos que entenderlo, ese poder restaurador de la sangre de Cristo. Ese poder restaurador que viene, que libera, que saca, que libera el lugar. Cristo, ese sacrificio de la sangre de Cristo, derramando su sangre poderosa en la cruz, es tan tremenda que el enemigo siempre va a querer distraernos para que eso lo hagamos o lo dejemos de un lado. ¿Qué pasó con Mefiboset? Mefiboset se levantó. Mefiboset fue restaurado. Y Mefiboset me recuerda
una palabra, y es la palabra casa. Y la palabra casa va ligada a 4 historias de la Biblia donde estaba también marcado el ADN. Lo primero que me recuerda, y esto es muy poderoso, yo quiero que usted lo entienda, tiene que ver con Abraham y con Isaac. Cuando iba a ser derramada la sangre de su hijo, pero su hijo regresa a casa con él, y la sangre derramada fue la de un animal sobre el altar. Otra historia parecida a la de Mefiboset, que regresa a su casa, la del hijo pródigo. En este caso, el hijo pródigo que se va, pero que volvió al lugar que pertenece. Número 3, y muy impactante, la misma historia de Cristo. La historia de Cristo que ha existido desde los tiempos de los tiempos. Descendió, pero regresó a su lugar. ¿Qué quiere decir esto, queridos amigos, queridos jóvenes, querida iglesia? Esto nos da un principio y nos da una esperanza y nos da una fe y nos da una certeza, y es que del lugar al que tú perteneces, nada ni nadie podrá sacarte, podrá borrarte, nada ni nadie podrá quitarte los privilegios, nada ni nadie podrá desorientarte. Y aunque el enemigo haya querido venir a dañar tu identidad, a dañar lo tuyo, a dañar tus pensamientos, a dañar lo que tú pertenecías, siempre hay esos brazos abiertos que te dicen: hijo, esta es tu casa. Hijo, tú tienes mi sangre. Hijo, mi sangre fue derramada por ti. Hijo, en ti está mi ADN. Hijo, tú eres de los míos. Hijo, el enemigo no podrá tocarte porque tú eres representación del sacrificio de la sangre de Cristo, de que ha venido, te ha limpiado de los pecados y te ha restaurado y te ha salvado. Este es el poder de la restauración de Dios en nuestras vidas. Y he notado algo que me ha impactado, y está en el Salmo 68:5, que tiene que ver con la casa, con el lugar, con la sangre, con el ADN. Y es el Salmo 68:5 que dice lo siguiente. Dice así, Salmo 68:5 dice: yo soy padre de huérfanos. ¿Qué es un huérfano? Un huérfano es alguien abandonado, que quizás no tiene la sangre de ese papá que lo acoge, que quizás no tiene la sangre de su ADN, A positivo, A negativo, no tienen la misma sangre de su papá adoptivo. Pero acá es cuando Dios dice: yo soy padre de huérfanos. Y acá me impresiona que está hablando de ese poder de que Él tiene, de que no solamente está hablando de una paternidad que trae. ¿Por qué? Porque lo que nos hace nuestro Padre es que a través de Cristo y la sangre derramada de Cristo y la sangre por la cual nuestros pecados han sido lavados, nos hacen su hermano. Por lo tanto, Él se convierte en nuestro Padre. ¿Cuántos dicen amén? Y dice el Señor: yo soy padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Y versículo 6 dice: Dios hace habitar en familia a los desamparados. ¿Hace habitar en qué? En familia a los desamparados. ¿No se le asimila a usted algo? Padre, hijo, sangre, familia, huérfanos. Se lo repito: padre, hijo, sangre, familia, huérfanos. No se les revela algo a sus vidas. Y la revelación más poderosa de la sangre de Cristo en nuestras vidas es que todos, absolutamente todos, sin importar la cultura, sin importar la raza, sin importar la nacionalidad, sin importar el estado, sin importar si somos de México, sin importar si somos de Chile, sin importar si somos de Colombia, de Venezuela, todos, absolutamente todos, por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario y su sangre derramada, somos uno. Él se convierte en nuestro Padre.
Y me interesa y me apasiona lo que dice Primera de Pedro, y con esto quiero terminar. Para orar. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, dice así. Versículo 3, si usted tiene su Biblia, por favor, yo lo invito a que lo lea. Esto es tan poderoso. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Llega a decir, por favor, el versículo. Si lo tienen y me pueden ayudar, sería extraordinario. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3, porque con esto quiero que entendamos, antes de orar, con esto quiero que entendamos lo poderoso que es esta palabra, lo poderoso que es hablar de la sangre de Cristo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. ¿Están todos ahí? Quiero que todos me acompañen. Y dice así, 1, 2 y 3, léanlo por favor. Dice, bendito el Dios, ¿y qué? Y Padre. ¿De quién? De nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos ha regenerado en esperanza viva para la resurrección de Jesucristo de los muertos. Sangre, hermandad, esperanza viva, palabra, y sobre todo la palabra que más me gusta, Padre. Padre, ¿por qué? Versículo siguiente, versículo 4, por favor. Dice, para una herencia incorruptible, para una herencia que no se puede contaminar, para una herencia que no se marchita, reservada en los cielos. ¿Para quiénes? Versículo siguiente, por favor. Para nosotros, que somos guardados en la virtud de Dios por fe, para alcanzar la salud que está aparejada para ser manifestada en el postrímero tiempo. Versículo 6. Dice así, en los cuales vosotros os alegráis estando al presente un poco de tiempo afligidos en diversas tentaciones, si es necesario, pero viene más adelante lo que dice la palabra, para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perece, bien sea aprobada con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo fuera manifestado. Versículo 8, vamos a leer hasta el 10. A cual, no habiendo visto, le amáis, en el cual creyendo, aunque al presente no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorificado. Vamos a leerlo hasta el 10, por favor. Obteniendo el fin de vuestra fe. ¿El fin de qué? De vuestra fe. ¿Qué es qué? La salud de vuestra alma. Me gusta lo que dice la versión de Reina Valera. Dice así, obteniendo la salvación de vuestras almas. ¿Obteniendo qué? La salvación de vuestras almas. Y hasta acá yo quiero dejar lo siguiente, si me puedes ayudar. Y son las palabras claves de lo que hemos hablado hoy. Pedro capítulo 1, versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí se resume todo. Padre de huérfanos. Jesucristo, nuestro Señor y nuestro hermano mayor. Sangre derramada con una esperanza viva, la esperanza de la resurrección, de la vida eterna, y que ahora nosotros nos levantamos para vivir eternamente junto con Él. ¿Saben lo que esto significa? Esto significa que ese sacrificio de la sangre de Cristo, eso significa que lo que somos, eso significa que lo que tenemos en nuestra vida, ni siquiera la vida humana, ni siquiera en los átomos, ni siquiera el materialismo nos va a poder limitar. A Dios le plació salvarnos, y el acto de salvarnos fue a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. En conclusión, si armamos y juntamos todas las palabras, junto con las del Salmo 68, capítulo 5, Salmo 68, capítulo 5, nos da una breve conclusión. Salmo 68, capítulo 5, nos da una breve conclusión. Una breve conclusión de que a través de la sangre derramada, Dios se convirtió en nuestro Padre, aunque éramos huérfanos. Se convirtió en defensor de viudas
y que es Dios en la morada de su santuario. Me gusta la Reina Valera. Pero lo que quiero que se nos quede en nuestra vida es: Señor, soy tu hijo, en mí está tu linaje, soy nación santa, soy pueblo escogido por Dios, soy adquirido por Dios, soy y somos indestructibles. Indestructibles. Perdón, se me complicó un poco. ¿Puede decir usted indestructibles conmigo? 1, 2 y 3. Indestructible. Somos indestructibles. Entonces, ¿por qué Primera de Pedro dice que la herencia que tenemos es una herencia incorruptible, una herencia inquebrantable, una herencia que no conoce corrupción? ¿Por qué? Porque es una herencia indestructible. Amén. Santo. Primera de Pedro, por favor, otra vez. Discúlpenme. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Díganme, ¿dónde ven ustedes aquí destrucción? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Se nos acabó el tiempo, pero esto te lo quiero repetir otra vez. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Quiero que todos lo leamos, si hay la manera de ponerlo, ¿ok? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 4. ¿Por qué somos indestructibles? ¿Por qué su esperanza? ¿Por qué su sangre? ¿Por qué su sacrificio? ¿Para qué? Léalo conmigo y con esto a la cuenta de 3 terminamos juntos. 1, 2 y 3. Para una herencia incorruptible y que no puede contaminarse ni marchitarse, reservada en los cielos. Padre, te damos gracias en esta noche, en esta tarde, Señor, por esta palabra. Gracias por cada joven. Gracias por cada persona. Gracias por esta palabra que tú has traído hoy, donde tú, Señor, nos recuerdas, nos muestra que ese sacrificio en la cruz, que el poder del linaje, el poder de la sangre, Señor, como lo hiciste con Mefiboset, así está con nosotros, Señor, pero no en la tierra, Señor, sino con una herencia incorruptible, una herencia inmarchitable, una herencia inmarcesible, una herencia que no se rompe, una herencia que no se contamina, una herencia reservada para nosotros en los cielos, pero que aquí en la tierra viviremos una vida de victoria, viviremos una vida de favor, Padre. Señor, yo te pido que ahora mismo el poder de tu sangre preciosa sea derramada sobre cada joven y en entendimiento, Señor, para que entendamos, como dice tu palabra, tú eres padre de huérfanos, y lo que nos hace que tú seas nuestro padre, lo que nos hace que tú seas nuestro papá, lo que nos une a que tú seas nuestro padre, es esa sangre de Jesús que nos cubre. Y cuando tú nos ves, querido Padre, ves esa sangre de tu Hijo derramado, por lo cual tú nos ves como hijos. Somos arropados con ese sacrificio en la cruz, somos arropados con ese sacrificio en la cruz del Calvario, que nos dice que ahora, antes éramos huérfanos, pero que ahora somos hijos. Señor, si alguien aquí tiene su identidad marcada, si alguien aquí tiene su identidad enferma, si alguien aquí se le olvidó lo que es, si alguien aquí no tiene claro por el cual Dios lo tiene, si alguien aquí olvidó su propósito, Señor, yo te pido que la esperanza viva de la cual habla Primera de Pedro, Señor, sea manifestado a cada corazón, sea manifestada a cada vida. Ponte de pie en esta noche, en esta tarde, levanta tus manos y di conmigo: Señor, tú eres mi Padre. Levanta tus manos y dile: Señor, yo te recibo una vez más, y yo recibo el poder de la adopción, yo recibo el poder de la paternidad, yo recibo el poder de la herencia, yo recibo el poder que me marca como hijo, que me marca como escogido, que me marca como indestructible, porque nada ni nadie podrá derrotar y podrá acabar el poder de la sangre de Cristo, pero sobre todo el poder del sacrificio de la cruz y la resurrección de entre los muertos. Señor, nos has llamado, nos has escogido como nación santa, nos has escogido como pueblo adquirido por Dios, nos has escogido
como hijos, nos has sacado de las tinieblas a la luz, nos has posicionado en el lugar que pertenecemos, y no es un lugar corrupto, no es un lugar físico, es un lugar de salvación, de vida eterna, de restauración y de recompensa por los siglos de los siglos, Señor. Y que aquel día, cuando estemos, Señor, en la eternidad, seamos llamados siervos fieles, siervos que hemos entendido. Gracias, Cristo, por tu sacrificio. Gracias, Señor, por lo que hiciste, por lo que harás y por lo que seguirás haciendo en la vida de cada joven, en la vida de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, pueden repetir conmigo 4 cosas. Por favor, confiéselo conmigo. Di conmigo: tú eres mi Padre, tú eres mi papá, tú eres mi guía, tú eres mi refugio. Tú has preparado para mí una herencia indestructible. Y por el sacrificio en la cruz del Calvario y la sangre derramada de Cristo Jesús, soy más que vencedor. Diga conmigo: soy vencedor y no víctima. Diga conmigo: soy vencedor y no víctima. Soy ganador y no víctima. Soy triunfador y no víctima. Y he recibido en mi vida, dígalo conmigo, he recibido en mi vida la adopción de mi Padre, por el cual ahora me llama su Hijo. Gracias, Señor. Dale un fuerte, fuerte aplauso a Dios. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Esperamos que más adelante podamos compartir nuevamente. Gracias, Alberto, por la invitación. Quiero invitarlos a todos ustedes también para que sigan siempre apoyando este gran movimiento tan lindo con todos sus jóvenes. Y espero que esta palabra haya llegado a sus vidas, haya llegado a sus corazones. Y una posibilidad, Alberto, en un futuro, Alberto, me gustaría, si Dios nos permite,